Buenas noches, mi nombre es Lili Durán y bienvenidos a este módulo de nuevas herramientas en la gestión de recursos humanos. Y antes de entrar, quisiera hacer un repaso con respecto a la gestión de recursos humanos. Hoy por hoy, la posición de las oficinas de recursos humanos han ido cambiando. Antes se conocía como una oficina de recursos humanos, luego pasó a ser administración de personal, luego se ha llamado gestión del talento, gestión humana, y en algunas empresas ha dejado de tener un papel operativo para convertirse en un papel estratégico, para convertirse en un socio estratégico. ¿Cuándo es que realmente recursos humanos se convierte en un socio estratégico de la organización? Cuando es un área orientada al core del negocio. ¿Qué es un área orientada al core del negocio? Un área que conoce las competencias, que conoce en base a la estrategia de la empresa, que tiene mucha visión del negocio y que en base a la estrategia de la empresa, él puede saber qué tipo de personas necesitamos, planificar de una manera lógica, planificar con tiempo qué tipo de personal necesitamos, cuáles son aquellas soluciones con respecto a la gestión humana que la empresa necesita para poder lograr sus metas. El papel que han estado teniendo en algunas empresas es un papel más operativo, un papel solamente yéndonos a los procesos operativos de la organización, como el pago de planillas, como alguna capacitación, alguna inducción, la selección de personal. Y vemos que algunos de estos procedimientos incluso hoy por hoy se están terciarizando. ¿Cuál es el reto como HR Business Partner o cuál es el reto para gestionar el potencial? Es que recursos humanos o que gestión humana, como se llame en una organización, sea una área orientada al core del negocio. ¿Por qué? Porque gestionar el talento, gestionar el recurso humano de una manera estratégica requiere visión, requiere tiempo, requiere involucrar y requiere tiempo y recursos. Entonces, si no tenemos una visión de lo que queremos en la empresa con respecto al personal, va a ser difícil poder implementar estas nuevas herramientas. ¿Cómo ha venido la evolución del management durante este tiempo en las organizaciones, ¿no? Hoy por hoy se habla mucho del management 3.0, pero ¿cuál era el management 2.0 y el management 1.0? Y como les decía, recursos humanos va adquiriendo una tendencia a lo largo de estos años y nace, el management 1.1 nace de la revolución industrial, donde tenemos un estilo de liderazgo totalmente jerárquico, muchas veces coercitivo, orientado simplemente a la productividad, pero sin tener en cuenta el bienestar de los empleados. No existían las actividades de bienestar, no existía que se hablaba indicadores de gestión como de clima laboral o satisfacción de la persona. Herramientas de liderazgo como el feedback o la gestión de desempeño no existían. Muchas empresas han migrado y están migrando cada vez más con mayor conciencia al Management 2.0. Este Management 2.0, ¿en qué consiste? Definitivamente su enfoque es mayor en las personas. Ya no solamente estamos orientados a la productividad, sino que tomamos en cuenta cómo gestionamos los recursos humanos. Entonces, empezamos a hablar de la gestión de competencias, empezamos a hablar de que, por ejemplo, el desarrollo de liderazgo es importante, un liderazgo cercano es importante, no solamente el líder es el que sabe más, sino aquel que tiene un carácter diferente, ¿no? Hablamos de competencias blandas, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de manejar equipos de trabajo. Y es ahí donde la mayoría de las empresas estamos, en el Management 2.0. Pero ¿cuál es este Management 3.0 que es más un presente futuro, ¿no? Y es que, si bien es cierto, incluye el rol actual, la inteligencia emocional, la gestión por competencias, también incluye un liderazgo en la era digital. ¿Cómo manejamos equipos de trabajo en redes, equipos de trabajo virtuales? ¿Cuáles son los desafíos que los líderes hoy por hoy en las organizaciones tienen que enfrentar? Muchos de ellos tienen que ser la diversidad generacional en sus equipos de trabajo, la diversidad, ¿no? La adaptabilidad, un papel y una competencia básica en las organizaciones con toda la tendencia del mercado. Aterrizando un poco más, ¿cómo ha venido siendo entonces el desarrollo de las personas o la preocupación por el desarrollo del personal en las empresas? Podemos decir que antes las generaciones eran fieles, ¿no?
y que lo único que les interesaba o nos interesaba era tener un trabajo seguro en una empresa con buena reputación, con un salario económico, marcar tarjeta, cumplir con las expectativas y buscar ascensos, ¿no? Buscar un desarrollo, buscar estabilidad. Hoy por hoy el desarrollo de las personas está tomando un concepto diferente, ¿no? Ya estamos hablando de que las generaciones no buscan solamente un salario económico, ya se está hablando del salario emocional, se está hablando que el desarrollo profesional va de la mano con el desarrollo personal, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué. Se está hablando del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Se está hablando acerca de la necesidad y la importancia del reconocimiento para las diferentes generaciones. Entonces, en base a todo esto, ¿cuál es el reto principal con respecto al desarrollo de las personas? Primero, generar engagement, generar compromiso. La palabra engagement, si bien es cierta, traducida al español es compromiso, en realidad su significado tiene una amplitud mayor. Es generar este compromiso, esta confianza de hacer que el talento se quede en mi organización. Y esto implica generar todo un ambiente adecuado con respecto al clima y a la cultura organizacional. Requiere también un liderazgo cercano, ¿no? Requiere encontrar cuáles son aquellos motivaciones que tienen diferentes personas en mis organizaciones. Y esto va de la mano con que necesitamos saber motivar y generar equipos que trabajen con sinergia, equipos de trabajo que puedan engancharse tranquilamente y tener una relación adecuada, de tal manera que cumplan los objetivos en el plazo trazado. ¿Cuál es el reto? Darles mayor autonomía, darles mayor empowerment. Cada vez más se están capacitando, las empresas están invirtiendo mucho en gestionar el liderazgo de su gente, en que el líder no sea solamente aquel que tiene un estatus gerencial o un estatus jerárquico formal dado por la estructura organizacional, sino que el liderazgo se desarrolle en todos los niveles para que las personas puedan tomar decisiones en su ámbito de alcance. Eso es importante. Una persona, para ser líder y tomar buenas decisiones en la organización, no tiene que ser necesariamente una persona que tiene un equipo de trabajo. Puede ser líder en el ámbito que le compete, teniendo la autonomía para tomar las decisiones y gestionar las soluciones importantes. Y obviamente todo esto va en base a nuevas formas de liderar. Los líderes, hoy por hoy, los gerentes propiamente dichos, tienen un desafío de tener un liderazgo más cercano a la organización. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones piden eso, piden un líder diferente, piden un líder que inspire, piden un líder que enseñe, piden un líder que le pueda decir cuáles son las expectativas que ellos tienen de crecimiento en las organizaciones. La gente quiere tener modelos que seguir y esos son los desafíos mayores en una organización. Quisiera hacer con ustedes una dinámica y vamos a mostrar en la pantalla los famosos Moving Motivators, ¿no? Que es una técnica reflexiva justamente del Management 3.0. Y ustedes, no sé si ya lo pueden ver, lo tenemos en la pantalla, ¿sí? Ok. Y se van a encontrar con que el Moving Motivator nos dicen que hay, digamos, se van a encontrar con estas tarjetitas, ¿no? Son 10 tarjetitas y se van a dar cuenta que, lo pueden encontrar también en español, se van a dar cuenta que hay diferentes formas de motivar o diferentes motivadores para una persona, ¿no? El Management 3.0 nos dicen que hay 10 motivadores. Está desde el honor, está desde las relaciones, desde la aceptación, desde el estatus, desde el orden, desde la meta. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuáles son las motivaciones que hoy por hoy tiene nuestro equipo de trabajo? Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué es lo que a mí me motiva de estar aquí en esta empresa? ¿Qué es lo que a mí me motiva de quedarme hoy donde estoy? Y yo podría decir que, por ejemplo, una de las cosas que me motiva puede ser el estatus, ¿no? Lo que puedo obtener en la empresa. Segundo lugar, puedo decir la libertad que me dan, la autonomía que tengo para tomar decisiones o la libertad que tengo en las comodidades desde mis horarios de trabajo, desde las decisiones que tomo, desde cómo manejo mi equipo de trabajo, ¿no? También puedo decir que lo que a mí me motiva puede ser el objetivo que tengo, la meta que tengo. Considero que la meta que tengo es una meta que es honrosa para mí,
Mucha gente hoy por hoy, con respecto a los problemas de valores en nuestro país, está valorando muchísimo la ética, ¿no? Se ha convertido en una cuestión importante en las organizaciones. Entonces, con esto podemos observar que hay diferentes motivadores en cada persona. ¿Cuáles son aquellas motivaciones que nos llevan a la acción? Y en un equipo de trabajo, en una empresa, vamos a encontrar diferentes personas que tienen diferentes motivaciones de estar donde están. Y eso es importante saber. El reto para las organizaciones hoy es saber qué motiva a mi personal. Porque una vez que yo tengo claro qué motiva a mi personal, voy a poder bien gestionar el potencial y el talento en la organización. Vamos a repasar un poco las famosas escuelas de comportamiento. Estas escuelas que han querido buscar durante el tiempo cuáles son aquellos problemas o cuáles son aquellas causas que hacen el comportamiento efectivo, cuáles son aquellas causas de motivación o de desmotivación en las empresas, ¿no? Y vamos a mencionar, si bien es cierto, hay 12 muy conocidas, vamos a mencionar las 3 principales. Y una de ellas es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es aquella teoría que siempre nos va a acompañar con todo cuando se trata de estudiar el comportamiento de las personas, ¿no? Y sabemos que cada una de estos comportamientos van surgiendo dependiendo de cómo vamos cubriendo el primero. Luego está la famosa teoría de McLennan. Él resume esta pirámide, lo resume en 3 grandes pilares de motivación, sobre todo en la organización. Y él dice que hay 3 grandes temas. Primero, el logro. El logro nos motiva. Una persona se siente motivado por aquello que puede obtener. Fijarse metas por aquello que puede obtener y puede conseguir. El ser humano siente alegría y siente satisfacción cuando vamos generando resultados, cuando vamos consiguiendo logros en nuestra vida. El segundo motivador importante es la afiliación, y esto significa tener buenas relaciones en nuestro equipo de trabajo. Si queremos gestionar el recurso humano, no solamente nos tenemos que encargar de contratar gente con talento, de contratar gente con las capacidades, sino que también tenemos que brindarles el ambiente donde ellos puedan encontrar cero hostilidad, puedan encontrar un desarrollo personal y profesional. Entonces, la afiliación, el tener buenas relaciones unos con otros, es vital para sentirnos bien donde estamos, y muchas veces el reconocimiento que sentimos en una organización hace que nos quedemos. Desde ya, McLennan estaba dándonos a entender que el salario emocional era importante para una persona, no solamente lo económico. Y por último está el poder. Y el poder tiene que ver no desde un punto de vista de manipulación, sino desde un punto de vista de influencia. ¿Qué tanta influencia puedo tener yo? ¿Qué tanto puedo influenciar en lo que me rodea o en mi ámbito de acción? Y esto va de la mano con la autonomía, va de la mano con la libertad, va de la mano con la aceptación. Entonces vemos cómo McLennan, desde hace muchos años, ya descubrió que existe un salario emocional, que no solamente es un salario económico lo que hace que nos quedemos en una organización, que no solamente es la seguridad que hace que nos quedemos en la organización, que no solamente es la estabilidad, sino que también hay necesidades emocionales, necesidades de aceptación que el ser humano requiere y busca para sentirse satisfecho. Por ejemplo, si hablamos de logro, podemos llevarlo a la organización desde el punto de vista de gestionar en base a objetivos. Una persona que no tiene claro cómo va a ser medido en la organización y no tiene claro cuáles son sus metas y no se le ha sido comunicado con claridad, la persona esto puede generar en la persona una desmotivación, el no saber hacia dónde apunta, el no saber cómo se valora su trabajo, ¿no? Afiliación, una persona que no se ajusta a la cultura organizacional, en un equipo de trabajo o áreas hostiles, con un clima laboral no muy favorable, puede hacer que perdamos talento, puede hacer que la persona se desmotive y se vaya, ¿no? Y una persona que no logra tener la influencia que quiere, también puede ser que se desmotive. Es importante encontrar en nuestro equipo de trabajo y en nuestra organización cuáles son aquellas
valores o aquellas actitudes o cuáles son aquellas expectativas que van a hacer que mi equipo o que las personas, que el talento no se vaya de organización, sino se quede. Otra tercera teoría que quiero mencionar es la famosa teoría XY de McGregor. Esta teoría ha sido bastante cuestionada porque básicamente él hace una comparación de decir, la teoría X tiene que ver con una insatisfacción total y la teoría Y tiene que ver con una satisfacción total, ¿no? Y él hace una comparación, por ejemplo, en que al ser humano de por sí le disgusta el trabajo, ¿no? Entonces, que lo que hay que hacer es considerar tiempos de descanso, ¿no? Y generar temas de juego para que lo pueda disfrutar. Y sí, hoy por hoy en las organizaciones se está hablando de, por ejemplo, la felicidad en el trabajo. Se está hablando de indicadores de bienestar en el trabajo, ¿no? Se está hablando de los temas de gamificación, ¿no? Llevarlos a la reflexión, llevarlos a la capacitación, incluso seleccionar a través de juegos para ver si la persona se puede acomodar o no a la cultura. Son diferentes técnicas. Está la gamificación, está la técnica de valores, están los assessment centers. Pero esta teoría parte de que al ser humano no le gusta internamente trabajar y no necesariamente es verdad, por eso ha sido un poco atacada, ¿no? En el segundo párrafo nos dice, puesto que a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados o amenazados. Este es el Management 1.0, ¿no? Donde el castigo y el premio existía, y más el castigo, el buscar culpables existía. No existían estos espacios de conversación, estos espacios de feedback, estos espacios de escucha. Y él lleva a la teoría Y, es decir, a la satisfacción, con que la gente va a ejercer autodirección, autocontrol, si está comprometida con los objetivos. Y esto es verdad. Cuando una persona se siente involucrada, y nuevamente vemos aquí lo que decía McLennan, y lo que decía Maslow, la necesidad de afiliación, el sentirse parte de un equipo de trabajo, el sentirse parte de un grupo, hace que el ser humano se sienta aceptado y se sienta comprometido. Y así podemos ir viendo. Dice, los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal. Es decir, estoy asumiendo, como buscamos culpables, lo que estamos diciendo aquí es que yo no tomo el autoliderazgo, yo no tomo el liderazgo en mis decisiones, yo solamente hago lo que me dicen que tengo que hacer. Es decir, la persona en la teoría X es una persona que solamente sigue lineamientos de alguien más. Mientras que en la teoría Y, lo que él te propone es que la persona promedio pueda aprender a aceptar, incluso buscar asumir responsabilidades. Entonces, si bien es cierto, él nos da motivos de insatisfacción y motivos de satisfacción, lo ideal aquí de esta teoría, que ha sido bastante criticada, como lo digo, es encontrar cuáles son aquellos aspectos, nuevamente, que hacen que el ser humano se pueda comprometer. Y los estudios hechos a la fecha hablan de que sí, que el ser humano se puede comprometer, pero se puede comprometer con algo que lo motive, ya sea el objetivo, ya sea la libertad, ya sea el honor, ya sea trascender, ya sea la influencia que puede tener. Cada uno de nosotros tiene una motivación diferente para hacer las cosas. Y en esa diversidad es lo que hace enriquecedor un equipo de trabajo. Motivados, felices, ignorados, enojados. Una vez que hemos encontrado estas motivaciones o queremos encontrar estas motivaciones, tenemos que fijarnos índices de medición. ¿Cómo encontramos? Porque, ¿cuáles son aquellos índices? En una organización, siempre decimos que recursos humanos no es un área mística, no se trata solo de juegos, solo de felicidad, solo de bienestar, se trata de medición. Si bien es cierto, recursos humanos tiene una parte operativa que son los procesos transversales, también tiene indicadores de medición de cómo vamos avanzando. ¿Cuáles son los indicadores de medición básicos con respecto a la satisfacción? Y es el famoso clima laboral, por ejemplo, ¿no? El clima laboral es un índice de medición que nos dice no tanto qué tan satisfechos o insatisfechos están, pero, por ejemplo, sí te puede decir si tu resultado es un 79% en la satisfacción en el clima laboral, ¿cómo interpretamos ese porcentaje de satisfacción? Lo podemos interpretar como que es un porcentaje que está dispuesto a comprometerse en la organización, porque como se están cumpliendo las bases de la motivación en tu empresa, puedes sentirte más seguro o podemos sentirnos más seguros
de que hay un buen porcentaje que está dispuesto a comprometerse en la organización. Entonces, ¿qué mide clima laboral? El clima laboral mide la relación que tengo yo como colaborador con la cultura organizacional. Y aquí son dos aspectos que nosotros tenemos que tener bien claro la diferencia. La cultura organizacional es la personalidad de la empresa, es la forma en que la empresa actúa, son sus creencias, sus valores, ya sean que estén declarados o no declarados, son aquellos valores que se viven, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que contratamos, quiénes son nuestros líderes, cómo capacitamos. Esa es la personalidad. Así se forma la personalidad de una organización. ¿Y qué es el clima laboral? El clima laboral no es otra cosa que simplemente medir con termómetro si la gente o si nuestros trabajadores están de acuerdo con la manera de ser de la empresa. Es decir, por ejemplo, en una encuesta de clima laboral se suelen medir de 8 a 11 indicadores, ¿no? Políticas de comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, políticas de formación, políticas de capacitación, políticas de bienestar. ¿Qué es lo que te dice el clima laboral? El clima laboral te dice, ¿qué pienso yo, colaborador, de las políticas de capacitación de la empresa? ¿Qué pienso yo, colaborador, con respecto a los jefes inmediatos? ¿Qué pienso yo, colaborador, con respecto a la coordinación entre áreas? Esa es la relación que existe. Por eso es que el clima laboral puede votar un índice mayor o menor en un tiempo y un año después o 2 años después ese índice puede cambiar. Porque justamente es la medición de una relación en un determinado momento y en un determinado tiempo de vida en la organización. Lo que es difícil cambiar es la cultura. Eso implica todo un tema de gestión de cambio. ¿Qué medimos en clima organizacional y cultura organizacional? Básicamente hay 3 aspectos importantes. El clima organizacional mide los factores emocionales, ya lo dijimos, es cómo me siento yo con respecto a cada política o a cada forma de actuar en la organización. Y los factores de higiene. Los factores de higiene son las condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Las políticas mínimas que existen. Y por último, la alineación de la cultura. Vamos a hablar más adelante de esto. ¿Cuáles son aquellos factores con respecto a la cultura organizacional? Y aquí vamos a hacer un descanso de 1 minuto y volvemos. Muchas gracias. ¿Puedo parar?